Bueno, recién lo decíamos, vamos a hablar de agricultura, vamos a hablar de arroz y sobre todo de soja. Luego de las lluvias nos vamos a ubicar en el norte del país, vamos a hablar un poquito del panorama general de la soja luego de las precipitaciones que fueron bastante generalizadas en todo el país en estos últimos días. Ya lo vamos a recibir a Hernán Zorrilla, integrante del equipo de Valor Agregado y de Rurales del País, que sigue todos los temas vinculados a la agricultura. Hernán, comencemos con el arroz en el norte del país. Bueno, una zona que estuvo y está complicada porque, bueno, las secuelas de la falta de lluvia continúan. ¿Cómo está la situación agrícola en el norte y comenzando por el arroz? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín. Un placer estar contigo y con toda la audiencia de Valor Agregado. Llegaron las tan esperadas precipitaciones, como tú le decías, para el norte, sobre todo para el departamento de Artigas, que le vino muy bien a los cultivos, a la soja, a los maíces, al arroz, a los sorgos y lógicamente a las pasturas también. Colaboraron en general, llegaron en un momento, capaz que está un poquito tarde, pero de todas formas muy bienvenidos. Se podría hablar de un promedio, José María Rodríguez seguro con nosotros lo puede decir más precisamente por localidad, pero en Artigas que va de 80 a 120 milímetros, lo cual se trata de la lluvia más importante de los últimos 5 meses, con un impacto indudablemente muy importante en todo lo que tiene que ver con los cultivos. Empezando por la parte de arroz, Martín, que empezó una cosecha históricamente temprana, ya por el 2 de febrero, pero que fue avanzando paulatinamente y que podemos decir que en este momento recién están cosechando de lleno. De las 27.000 hectáreas de arroz que se cultivan en el norte aproximadamente, hay un 6% de área abandonada y entre un 20 y un 25% del área que tuvo daños considerables con lo que tuvo que ver con la falta de agua en las represas, que tuvo un riego que no fue suficiente, un riego insuficiente. Ese daño ya está ocasionado, pero de todas formas, para aquellas chacras que aún se siguen regando en los últimos días del riego antes de entrar a la cosecha, esta agua da el empujón final para poder terminar un buen ciclo. A su vez, las cosechas van avanzando en torno a un 25% de esas 27.000 hectáreas que te mencioné, y frente a la zafra anterior se puede esperar capaz un 10% o un 15% menos de rendimiento en cuanto a kilos por hectárea. Repito, esto con una gran variabilidad entre aquellas chacras, sobre todo del río Uruguay o de costa del río Uruguay, que no tuvieron tanto problema con el riego, frente a aquellas otras chacras que se regaban por represa y que tuvieron algunos problemas por la falta de agua que tuvimos en este verano. Claro, Hernán, a propósito del arroz, bueno, y para completar el panorama, vamos a tener la inauguración de la cosecha de arroz ahora en Río Branco, próximamente en el marco de los 75 años de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Demos un panorama de lo que pasa en el este del país con el arroz antes de pasar a la soja. En el este del país están comenzando las cosechas algunos productores. En la zona este del país, que es regada fundamentalmente por la cuenca de la Laguna Merín, y además que tuvo precipitaciones considerablemente superiores a las que tuvieron en el norte fundamentalmente, pero en el centro también, el panorama pinta muy bien. Se están empezando las cosechas. Se está evaluando todavía, tal como hemos anunciado aquí, lo que puede haber pasado con la ola de calor de la primera quincena de enero con la calidad del grano. Pero aparte de eso se espera una buena cosecha, tal vez no con rendimientos récord como el año pasado, que fue históricamente importante, pero sí se espera una buena cosecha, Martín, y esta variabilidad que hubo con el golpe de calor del principio del año y de la primera quincena de enero, bueno, puede haber generado alguna variabilidad en el porcentaje de grano entero, lo cual genera un descuento cuando se entrega el arroz a recibo, pero el panorama es bueno para el arroz en el este del país. Bien, vamos a volver a la soja y vamos nuevamente a ubicarnos en el norte del país. ¿Qué información hay de la soja luego de estas lluvias? Y bueno, una soja que naturalmente sintió prácticamente que todo el verano sin lluvias. Claro, ahí hay una salvedad importante para hacer, Martínez, que es lo que es la soja de primera y de segunda. Hace un tiempo cuando hablábamos de los maíces de primera que estaban prácticamente perdidos, bueno, la soja de primera también sufrieron una afectación importante. De todas formas es un cultivo bastante resistente y el agua cuando llega, aun cuando llega un poco tarde, de todas formas permite alguna chauchita más, generar algunas flores más que después se transforman en kilos productivos. Lo que tiene que ver para la soja de segunda tal vez llegó mucho más a tiempo que para la soja de primera, que ya estaba en un estado mucho más avanzado. Pero la soja de segunda, que está en floración, empezando el llenado de grano, bueno, el agua ha sido muy bienvenida. Unas lluvias también, Martín, que se dieron generalizadas a nivel país y que mejoraron considerablemente el panorama de los cultivos, sobre todo los cultivos de secano, más allá de lo que estábamos mencionando de arroz, ¿verdad? Claro. Hernán, ¿se puede hablar ya de potencial de rendimiento de la soja? Bueno, una situación es la del norte,
otra es al sur del Río Negro, litoral. ¿Podríamos hablar ya de alguna expectativa de rendimiento? Claro, ahí estuvimos averiguando y hablando con distintos productores y amigos que, lógicamente, el foco está en el norte porque eran lluvias mucho más esperadas, pero llovió en todo el país. Es decir, hubo unas precipitaciones de aproximadamente 100 milímetros en el centro, en el sur y el litoral sur entre 100 y 150, y capaz que en el este aproximadamente unos 50 milímetros, generando de esa forma, por ejemplo, en el centro del país, ya es aproximadamente la cuarta lluvia que cae en el mes de febrero, lo cual para la soja es buenísimo porque caen precipitaciones no tan grandes en sí, pero espaciadas como para ir regando el cultivo, como quien dice, de cara a la cosecha. Hay gran expectativa, todavía falta una parte porque recordemos que la soja fundamentalmente se empieza a cosechar en el mes de abril, pero se espera poder pasar el umbral de las 2 toneladas, en algunos casos con tal vez 2,5 toneladas, pero indudablemente va a depender mucho no solo de la lluvia, sino de cómo estén las temperaturas en el mes de marzo. Y hay una gran variabilidad por las zonas en las que llovió más y en las que llovió menos. Pero haciendo un resumen en general, Martín, para lo que son los cultivos de secano y puntualmente la soja, de acompañar en el mes de marzo con alguna lluvia más y dependiendo de las temperaturas se puede esperar una buena campaña de cultivos de verano. Hernán, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, estaremos nuevamente en contacto contigo ya en la próxima semana para hablar de otros temas vinculados a la agricultura y también ya para comentar lo que va a ser la propuesta de la conferencia que estamos organizando en conjunto en el marco de la Expo Activa que se viene ahora para el mes de marzo. Gracias, Hernán. Gracias, Martín. Sí, estaremos en una conferencia el lunes 14, la semana que viene estaremos ampliando detalles. Te mando un abrazo y nos hablamos la semana que viene. Gracias, Hernán Zorrilla, integrante del equipo de Rurales El País y de Valor Agregado.